Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a ver passive voice, pero en simple past. Nosotros ya lo vimos en presente simple. Es muy parecido, va a cambiar solamente el auxiliar, ¿sí? Después todo lo demás es muy parecido. Recordemos entonces que la voz activa, ¿sí? Que es como lo opuesto de la voz pasiva, la voz activa habla de que alguien hizo algo. En cambio, en la voz pasiva, es que a algo o a alguien le hacen algo, ¿sí? Entonces, por eso se llama pasiva, porque el sujeto de la oración no es el que hace la acción, sino que es el receptor de la acción, es el al que le hacen. Vamos a ver este diagrama, ¿sí? De voz activa. Tenemos una oración que dice, my cousin painted this painting. My cousin es el sujeto, ¿sí? Es el que hizo la acción, ¿sí? Painted, ¿sí? Pintó, está en verbo, está en pasado este verbo, porque estamos viendo voz pasiva en pasado. ¿Sí? Entonces mi oración principal, mi voz activa está en pasado, ¿sí? Entonces, painted, el verbo, y this painting es este cuadro, esta pintura, ¿sí? Painting es un cuadro, una pintura. Entonces, mi primo pintó esta pintura, ¿sí? This painting es el objeto directo. Es lo que en la voz pasiva se va a convertir en sujeto. Entonces tenemos que el objeto directo pasa como sujeto de la oración en la voz pasiva. Entonces sería, este cuadro fue pintado por mi primo, ¿sí? Observen cómo painted, ¿sí? Se transformó en was painted, ¿sí? Tuve que poner el auxiliar was para decir fue pintado. El verbo quedó igual, ¿por qué? Porque acá estaba en pasado y en la voz pasiva se usa en pasado participio. Y como es un verbo regular, los verbos regulares son iguales en pasado simple y en pasado participio. Pero vamos a tener que tener mucho cuidado con los verbos irregulares porque algunos quedan igual, pero otros cambian, ¿sí? Entonces, ya tenemos cómo se mueven los elementos, ¿sí? Para transformar de una oración activa a una oración pasiva en pasado. Y vamos a repasar la estructura de la oración, ¿sí? En pasado. Empieza con el sujeto, en el caso de this painting, el sujeto es this painting, en este caso. Luego viene a auxiliar was o were, o wasn't o weren't. Recuerden que was y wasn't se usan para el singular, y were y weren't se usan para el plural. Y el verbo va en pasado participio, ¿sí? ¿Cuál era el pasado participio del verbo? Recordemos la lista, ¿sí? El verbo pasado, el pasado participio es de la última columna. Hay otras listas que tienen 3 columnas, que no tienen esta lista del presente, del español, no la tienen, entonces son 3 columnas. Bueno, si son 3 columnas, es la tercera, es la última, casi siempre es la última columna. Entonces, sujeto, was aware, según el sujeto, si es negativo, wasn't o weren't, y el verbo en pasado participio. Este es mi esqueleto básico, ¿sí? De la oración. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en estos ejemplos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto que yo les decía. Observen, acá tenemos en esta columna las voces activas, o sea, las oraciones en voz activa. Por ejemplo, he bought a car, él compró un auto, pero en la voz pasiva sería a car was bought by him. Observen que tuvimos que poner como el objeto de aquí pasó como sujeto en la oración en voz pasiva, puse el auxiliar was, porque a car es singular, y justo dio la casualidad de que este verbo es irregular, pero queda igual en pasado simple y en pasado participio. Y agregamos el agente con la palabra by y tenemos que pasar el pronombre personal he a him. Eso también lo vimos en el video de passive present, ¿sí? Acá hay una oración en negativo. He did not, o he didn't, buy a car. Él no compró un auto. So, a car was not bought by him. ¿Sí? Podría acá decir, a car wasn't bought by him, ¿sí? Sería lo mismo. Aquí hay algunos ejemplos en pregunta, cuando pregunta, did he buy a car? ¿Sí? ¿Compró un auto? Y la pregunta empieza también con el auxiliar, was a car bought by him? Otro ejemplo, she decorated the walls. La voz pasiva sería the walls were decorated
by her, observen otra vez como el she pasa como her, y I helped them, yo los ayudé, y como ahora este objeto va a pasar como sujeto. Y hago el efecto inverso que cuando paso de sujeto a agente. Entonces este them se transforma en they, ¿sí? Para decir, ellos fueron ayudados por mí, ¿ok? Bueno, estos son ejemplos. Ahora vamos a nuestras oraciones. Hay que completar los espacios, ¿sí? Para completar los espacios, sencillamente tenemos que prestar atención a nuestra estructura, ¿sí? Ya sea was aware, wasn't aware, más el verbo que está entre paréntesis, en este caso en pasado participio. La primera oración dice Harry Potter, el verbo es write, by J.K. Rowling, ¿sí? Para decir fue escrito, entonces yo pongo como Harry Potter es el nombre de un libro, en este caso, ¿sí? Was written, pasé el verbo a pasado participio. Como singular puse was, ¿sí? A ver si podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, these shoes, estos zapatos, como es plural, voy a poner were, y el pasado participio del verbo make, que es made. These shoes were made, ¿sí? In Italy. ¿Ok? Y de esa manera vamos a ir completando todos los espacios. Y llegamos al punto 2, ¿sí? Que dice turn the sentences into the past passive voice. Esto es pasar estas oraciones que están en voz activa a voz pasiva en el pasado. ¿Sí? Y dice, pay attention, there are negative sentences. Hay oraciones negativas. No quiere decir que todas son negativas, sino que algunas. Entonces ahí voy a tener que prestar atención que en vez de poner was, voy a tener que poner were, o voy a tener que poner wasn't o weren't. Bueno, la primera está hecha. Dice, she bought 4 apples. Ella compró 4 manzanas. Observen cómo lo que aquí es, yo tengo sujeto, verbo y objeto, ¿sí? Ella compró 4 manzanas. En mi voz pasiva, cuando yo haga la voz pasiva, lo que es objeto pasa como sujeto. Observen, entonces, 4 manzanas fueron compradas, como es plural tengo que poner were, y el verbo, ya vimos que el verbo buy, que en pasado es bought, es igual en pasado simple y en pasado participio, por eso queda were bought. Y acá pongo la palabra buy y paso el she a her para transformarlo en el agente. ¿Ok? Vamos a hacer una más. Dice, we didn't win the match. Nosotros no ganamos el partido. Entonces, identificó sujeto. No hace falta que ustedes lo pinten, yo lo pinto para mostrarlo bien. Didn't win es el verbo, está en negativo, ¿sí? The match, el partido, sería el objeto directo, ¿sí? No ganamos, ¿qué cosa no ganamos? El partido. Entonces tenemos que pasar a voz pasiva. Entonces empiezo con el objeto, el partido, ¿sí? The match, y lo tengo que poner en negativo. No fue ganado. Entonces, como es singular, el negativo va a ser wasn't, y el verbo win lo tengo que pasar a pasado participio. Entonces acá me voy a tener que ir a la lista de verbos, buscarlo en la lista de verbos, el verbo win, y me dice que es won con O, ¿sí? Bueno, entonces wasn't won by, y el pronombre personal we pasa como as. ¿Ok? Si no se acuerdan, lo buscan en passive voice present, ¿sí? Que ahí aparecía en ese cuadrito. Ahí tenían el cuadrito de los pronombres personales. Entonces, así me quedó mi oración. El partido, ¿sí? Wasn't won by us, ¿sí? Con las transformaciones correspondientes. Bueno, y así van a tener que ir resolviendo las demás. ¿Ok? Espero que haya sido claro. Cualquier cosa, espero sus preguntas por WhatsApp. Un beso. Bye.